Bien, buenas noches, tengan todas, todos. Muchas gracias por participar de este webinar sobre psicología, emergencias y pandemia. Este es un espacio creado por el Centro de Psicología y Desarrollo Humano que tiene como fin el desarrollo de la psicología como disciplina científica y además un trabajo articulado con otras profesiones. Voy a presentar a las personas invitadas que tenemos el día de hoy acá. Nos acompaña el doctor Alexis Lorenzo Ruiz desde Cuba en este momento. Don Alexis obtuvo su licenciatura en Rusia, en una universidad estatal en Rusia. Es máster en psicología de la salud. Es doctor en ciencias psicológicas por la Universidad de La Habana. Es coordinador del proyecto de investigación Bienestar Psicológico y Salud. Es académico también de la Universidad de Connecticut. Tiene un postdoctorado en el Instituto para la Colaboración en Salud, Intervención y Política para conducir investigaciones en el campo de la psicología. Es presidente de la Sociedad Cubana de Psicología, es presidente de la Comisión Nacional de Grado Científico en Psicología y también es presidente de la 9ª Convención Intercontinental de Psicología Hominis 2021, que al final de la ponencia de hoy va a compartir información sobre eso también. Es integrante del Consejo Consultivo y Técnico del CLAMET, coordinador de la Maestría en Salud y Desastres. También nos acompaña el doctor Raúl Ortega Moreno, investigador y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciado en Psicología, tiene un diplomado de estudios avanzados en el doctorado de Recursos Humanos y Organizaciones de la Universidad de Barcelona, cuenta también con diplomados en salud mental en situaciones de violencia política y catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, y también egresado de la maestría en gestión integral de riesgo de desastre de Flaxo, acá en Costa Rica. Es representante por la Universidad Nacional en el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial frente a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias. Así también de la Mesa Técnica Operativa en Salud Mental y Apoyo Psicosocial durante la emergencia nacional por COVID-19. Así, damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan acá a través de la plataforma Zoom, como también las personas que nos acompañan a través de la plataforma del Facebook Live. Vamos a tener, el método que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Cada uno de los expositores va a tener un espacio de 20 minutos para hacer su exposición. Va a empezar el doctor Raúl, posteriormente el doctor Alexis, y luego vamos a tener unos 20 minutos de diálogo entre nosotros mismos acá para debatir, dialogar, cuestionar, plantear a partir de lo que estamos escuchando el día de hoy. Así las cosas, doctor Ortega, en este momento le doy la palabra a usted. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Ender, y gracias al Centro de Psicología y Desarrollo Humano por la invitación. Me siento, la verdad, muy honrado por poder participar aquí, más con la compañía presente.
siento que más que una invitación es un reto de ver si se puede aportar alguna cosa que sea de interés significativa de lo que se ha trabajado aquí en Costa Rica, y también pues muy responsable, porque en Costa Rica si algo hay es una cantidad enorme de especialistas en psicología en contexto de emergencias y desastres, psicología comunitaria, psicología social, que es un gran nido de especialistas, destacando principalmente la Brigada de Acompañamiento Psicosocial de la UCR, y por ahí pues voy a intentar pues dar un poco de la perspectiva con la que hemos estado trabajando, con la que trabajamos desde hace algunos años. Voy a centrar mi conversación, mi presentación en 3 temas. El primero es la lectura con la que estamos trabajando en la psicología en contexto de emergencias, pasando pues un poco el papel de psicología social, comunitaria, psicología del trabajo y la gestión del riesgo de desastres. Luego una pequeña lectura del accionario institucional que se ha ido abordando desde el inicio de la emergencia a principios de marzo, y para terminar con un hacia dónde vamos, una pequeña visión, algunos posibles escenarios positivos o de retos y oportunidades del trabajo en el país en esta situación actual, ¿verdad? Igual creo que hay un espacio al final. Cualquier consulta, cualquier ampliación, con todo gusto la podemos hacer después. Y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Voy a empezar entonces con una lectura de la psicología en emergencias. Como digo, es un reto, pues estando Alexis aquí, pues mucho de lo que voy a hablar posiblemente sale de las lecturas que hemos hecho del trabajo que se viene haciendo en Cuba y en América Latina especialmente. Yo estudié en España inicialmente y luego me acabé de formar, o me sigo formando más bien, aquí en la región latinoamericana, y mucho de lo que estamos trabajando actualmente pues viene nacido de estas costas, de estas tierras, que es una lectura menos clínica, más psicosocial del impacto en situaciones de emergencia y desastre. Y de ahí pues empezar por lo básico, ¿no? Una emergencia como un evento que nos trastoca, nos provoca una afectación social, psicosocial, que excede las capacidades de afrontamiento de personas, grupos, comunidades, territorios, instituciones, y situaciones que de repente nos ponen en una situación inesperada, sea inesperada porque aparece de repente, como puede ser un terremoto, o puede ser la activación de un volcán, o porque no se espera el nivel de afectación que tiene. Y en ese punto, pues seguramente esta situación de emergencia sanitaria que tenemos en Costa Rica por la pandemia va más por el segundo nivel que por el primero. Es más porque no se esperaba el nivel de impacto que tiene, más que no porque no supiéramos que iba a venir, ¿verdad? En ese sentido, la lectura clásica, la lectura tradicional en la atención psicológica en emergencias se centra en una atención psicológica en emergencias, y es una atención que principalmente es una atención que es clínica, ¿no? Que está centrada en los efectos que tiene una situación de emergencia, de desastre, una situación crítica en las personas, o en grupos o en comunidades, y qué puede hacer la psicología y qué tipo de abordaje, qué tipo de técnicas, qué tipo de acciones realiza la psicología en ese espacio, en ese espacio y en esa población. La lectura clínica todavía se sigue considerando, por supuesto, la lectura más clínica o de salud se sigue considerando, pero los aportes que vienen de la psicología social, de la psicología comunitaria principalmente, son los que permiten encontrar nuevas visiones, nuevas lecturas, nuevas opciones de análisis de las situaciones que viven territorios y poblaciones en una situación de emergencia, de tal manera que vemos algo más allá que la afectación por la aparición de un evento o por la presencia de una población en un evento particular. En ese sentido, tenemos la posibilidad de leer, ¿no? De leer la realidad social, de tener la posibilidad de ver un todo interconectado, un sistema de relaciones, un sistema de vínculos que permite valorar procesos psicológicos y psicosociales que determinan algunas dinámicas
entre personas, grupos, territorios, instituciones y entorno y ambiente, considerando su desarrollo histórico, social, político, económico. Y eso hace que leamos algo más que simplemente que una persona se vea afectada por una situación de emergencia. Sacamos la visión de la persona como un ente aislado y vemos a la persona dentro de un sistema. Por eso, una de las cosas que hemos estado haciendo en este tiempo ha sido intentar recordar continuamente que no es lo mismo atender a una población determinada en un lugar determinado o ver cómo son los impactos en una población o en una institución, sino que tenemos que leer esa población, ese territorio, esa institución dentro de un contexto y en relación con el resto de elementos de ese sistema o de esos sistemas sociales que acostumbramos a abordar. Como decía, pues realmente en el ámbito de las emergencias lo habitual es ese impacto crítico y su abordaje inmediatamente después de la emergencia, y la posterior recuperación. Una de los aportes también, en este caso psicología comunitaria y psicología y gestión del riesgo de desastres, es ver la relación con la emergencia dentro de un proceso que va desde la construcción de las vulnerabilidades, de los posibles factores de riesgo que determinan posibles impactos, hasta la recuperación posterior y la reducción de los posibles riesgos en el proceso de recuperación, en el proceso de intervención durante la emergencia, pero también en el proceso de recuperación. En ese sentido, incorporamos, aparte de la lógica de sistema, la lógica de sistema social y la lógica de un sistema social sociohistórico más que social, también la lógica de proceso, tanto en la consideración de cómo se construyen los posibles factores que determinan posibles impactos y también las posibles capacidades que tenga una comunidad. De tal manera que la psicología en ese punto se vuelve no solo una simple actuadora, ¿no? A veces eso también es uno de los retos a la hora de enseñar la psicología, de que no solo intervenimos para atender o para salvar situaciones, ¿no? Quitarnos esa etiqueta que se puede poner, ¿no? de ese heroísmo que no es necesario tenerlo asumido como algo, una etiqueta propia de la disciplina, sino como formar parte de los procesos de construcción o de disminución de construcción de capacidades, disminución de vulnerabilidades en las dinámicas. Pueden ser individuales, pero generalmente van a ser más grupales, comunitarias o institucionales. En el ámbito institucional, además, aparte de pensarlo desde esta perspectiva social comunitaria, incorporamos en el proceso que hemos venido trabajando aquí en Costa Rica una lectura de la psicología del trabajo en las organizaciones, una perspectiva sistémica compleja de entender cómo son las dinámicas, los diferentes niveles que están interviniendo en la construcción de dinámicas, procesos psicológicos, psicosociales en las organizaciones, para entender también qué acciones se pueden poner en práctica, que no siempre son tan evidentes o no se pueden trasplantar de lo comunitario a lo institucional, sino que tienen que ser específicas de las dinámicas institucionales para poder facilitar la construcción de alternativas y, digamos, la apertura de procesos institucionales, estratégicos, de tarea o relacionados con tomas de decisiones, con liderazgos y con dinámicas grupales para poder resolver posibles retos que aparecen en los contextos de emergencia, ¿no? Eso es un poco la idea digamos, la idea básica, la apertura de lo clínico o salud a lo psicosocial, incorporando diferentes perspectivas o ámbitos de la psicología. Y bueno, también un último apunte, no solo la psicología como disciplina que atiende la salud mental, sino la psicología junto con otras disciplinas que también ven otras cosas, pueden ver y pueden aportar otras acciones en el proceso de atención o de interpretación de las situaciones, de los sistemas, de las dinámicas, de los procesos que se dan en el ámbito de la construcción del riesgo, la reducción del riesgo, la intervención en emergencias, la recuperación después de una situación de emergencia o desastre, ¿verdad? Entonces, ahí también la importancia de la psicología en conjunto con otras disciplinas como trabajo social, como medicina, como enfermería u otras que pueden estar participando en estos procesos.
Eso sería como el primer punto en cuanto a la lectura de la situación, a la lectura de este contexto, esta situación de emergencias, dónde situamos el análisis o dónde hemos intentado hacer el análisis de este contexto de emergencia actual, pero también en general, cómo podemos hacer esta lectura analítica. Empezamos siempre leyendo cuál es el fenómeno, cuál es el impacto en general del fenómeno en un contexto o en territorio determinado, en una población en determinada, ¿verdad? La capacidad de respuesta y la respuesta dada en este punto más centrado en lo institucional, cuán capaz es el sistema interinstitucional de atención social y en salud de un territorio o de un país, en este caso, ¿no? Porque esta emergencia nos trasciende lo tradicional, que es ver una emergencia en un contexto particular, en un territorio particular, ahí está afectado todo el país, por no decir que está afectado todo el mundo, es qué capacidad de respuesta tienen las instituciones y qué respuesta han dado las instituciones, porque de repente podemos decir, ¿no? En Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una capacidad de respuesta enorme, pero las demandas, por eso decíamos el primer punto, las demandas del fenómeno, el impacto del fenómeno, en este caso la emergencia sanitaria por COVID-19, supera las capacidades de las instituciones o está superando las capacidades de las instituciones o las está poniendo al límite para poder dar respuesta en salud en general y en salud mental en particular. Y en tercer lugar, después del fenómeno y su impacto y la capacidad de respuesta dada, estaríamos pensando en cuáles son los impactos psicológicos y psicosociales específicos en territorios y en poblaciones, ¿sí? Y aquí hablaríamos otra vez de vulnerabilidades, de aquellos procesos, aquellas dinámicas que dificultan o que dificultan la capacidad de respuesta o que pueden aumentar la posibilidad de ese impacto, y las capacidades como esas estrategias, procesos para el afrontamiento de poblaciones y territorios ante una demanda particular, ante una situación particular. En este caso, en esta emergencia sanitaria por COVID-19, tenemos claro que hay poblaciones que tienen un nivel de vulnerabilidad mayor, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas en condición de calle, personas en condición de migración, personas en condición de aislamiento, personas en condición de cárcel. Ya sabemos que tienen mayor posibilidad de ser afectadas, lo que no significa que sean incapaces o que todas sean vulnerables, sino que son proclives a tener mayor vulnerabilidad, pero no podemos asumir de facto, de hecho, que esas poblaciones van a estar más afectadas, porque estas poblaciones también tienen recursos, también pueden participar, también pueden ofrecer sus capacidades no solo para ellas mismas, sus familias, sino para sus contextos sociales y comunitarios. El cuarto punto sería cuál es el papel de la psicología, cuál es el papel de los profesionales y las profesionales en salud mental en función de todos los elementos anteriores. No va a ser igual si el fenómeno es diferente, no va a ser igual si la capacidad de respuesta y la respuesta dada es particular, no va a ser igual en función de la población, en función del territorio. De tal manera que tenemos que considerar que yo puedo ser especialista en intervención en emergencias, yo puedo ser especialista en acompañamiento, en abordaje de situaciones de emergencia y desastre, pero no significa que yo sea especialista en todo. En estos días, por ejemplo, una situación, me han contactado varias veces personas consultando sobre situaciones de niños, niñas y adolescentes. Pues lo primero que hago es contactar con especialistas que trabajan con niños, niñas y adolescentes para darles el pase y para que esas personas participen en esos procesos, ¿no? Y ahí también, otra vez, no solo nos quitamos el heroísmo de la espalda, también nos quitamos esa sensación de que podemos hacerlo todo. Y en una situación de emergencia no lo podemos hacer todo, ¿no? También el papel de la psicología y los profesionales de salud mental en situaciones de emergencia viene determinado por cuánto están afectadas por esta situación. Normalmente, el otro día lo estaba comentando el compañero, el máster Marco Carranza de la Universidad de Costa Rica, de que normalmente en situaciones de emergencia tenemos la posibilidad de entrar y salir o de estar presentes, pero no estar directamente involucradas o afectadas y poder tener espacios de desconexión. En este caso, todas y todos, toda la población está afectada, de tal manera que los mismos rigores, las mismas dificultades
dificultades que pueden estar pasando otras poblaciones las estamos pasando nosotras y nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese papel de la psicología, en ese papel de las y los profesionales de salud mental, y en este caso, pues las y los profesionales de salud en general, tenemos que tener en cuenta que en función del fenómeno, en función del evento, en función de la posibilidad de respuesta de las instituciones y en función de mis características personales, yo en este caso, pues yo soy persona en riesgo por antecedentes de enfermedad respiratoria, pues yo puedo estar directamente involucrado o afectado por esta situación y eso también lo tengo que tener en cuenta, no solo a la hora de plantear la intervención, sino también su abordaje. Y por último, ¿cuáles son las etapas del proceso? No va a ser igual el momento inicial de la emergencia, cuando empezamos a plantear qué podemos hacer, que el durante de la emergencia, que en este caso normalmente el durante no dura tanto, son 3 semanas, un mes y medio en función del nivel de impacto. Aquí llevamos 8 meses en este momento en el país y no sabemos, a puntos nos queda una semana para los 8 meses y no sabemos cuánto va a durar, pero también tenemos que prepararnos para el después, sabiendo que esta emergencia es una emergencia particular y que los efectos no van a ser solo efectos en salud mental directamente por el fenómeno, sino por todo lo que lo rodea, ¿no? Los efectos psicológicos, psicosociales, socioeconómicos, territoriales y comunitarios. En cuanto a la respuesta en Costa Rica en esta situación de emergencia, para pasar al siguiente punto, hay que hablar de los diferentes trabajos que se han estado realizando por diferentes instancias e instituciones. La primera que hay que mencionar es la Mesa Técnica Operativa en Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Esta es una instancia que es convocada por la Comisión Nacional de Emergencias o por el Ministerio de Salud. En este caso fue convocada por el Ministerio de Salud por ser emergencia sanitaria y que aglutina, incorpora a 3 instancias principales, que son las que coordinan la mesa: Ministerio de Salud por la Secretaría Técnica de Salud Mental, Caja Costarricense del Seguro Social, con la Coordinación Nacional de Psicología, la Coordinación Nacional de Trabajo Social y la Comisión Nacional de Emergencias, con especialistas que hay en psicología, en salud mental, en la comisión. A esa mesa se invitan una serie de instituciones que pueden aportar algún valor, alguna experiencia, algún recurso para la atención de la salud mental en la situación de emergencia. En este caso, pues están, por ejemplo, el Instituto Nacional de Mujeres, el CONAPDIS, están ministerios y también están universidades. Está UCR y UNA, que las escuelas de psicología de ambas instituciones están presentes también en la mesa. El trabajo que ha hecho la mesa técnica ha sido intentar identificar cuáles son los posibles efectos en salud mental en diferentes poblaciones, territorios, instituciones, y a partir de ahí poder proponer vías de acción a través de lineamientos generales, protocolos, pero también a través de estrategias específicas e incluso interviniendo directamente en situaciones particulares. Por ejemplo, poblaciones de atención en primera línea que han podido estar afectadas, pues miembros de la mesa han estado participando en algunas intervenciones y, sobre todo, asegurar la posible relación, interrelación, articulación entre agentes sociales para poder facilitar la posible respuesta ante la situación de emergencia. Esta es la primera vez que la mesa se activa desde que se aprobó la norma técnica en salud mental el año pasado, a mediados del año pasado, con lo cual toda esta experiencia está siendo nueva, por más que ya las instituciones que están participando ya tienen otros espacios, como el Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial, para poder participar interconectadamente, interinstitucionalmente en respuesta en situaciones de emergencia. Otras instituciones que han estado participando, los colegios profesionales, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, el Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, también han estado haciendo acciones. Hay otras instituciones que han estado haciendo algunas acciones, quizá instituciones públicas coordinadas con la mesa o no coordinadas directamente con la mesa. Pues ya lo estamos diciendo, no siempre tenemos la oportunidad de poder articular tantas y tantos actores públicos, pero esta emergencia supera la capacidad establecida o instalada en el país para poder atender una situación de emergencia, y de repente no podemos coordinarlo absolutamente todo, ¿no? También estamos aprendiendo a coordinarnos, no solo como mesa, sino hay otras mesas, mesa de salud, mesa de protección social, y entre instituciones, para poder asegurar dar una respuesta que sea articulada y adaptada a las necesidades de las poblaciones y los territorios. La sociedad civil organizada, la sociedad civil en general,
social también ha estado haciendo acciones, recogida de alimentos también es salud mental, solidaridad social en las comunidades, en los barrios también es solidaridad social y afecta también positivamente la salud mental, y eso son acciones que tenemos que reconocer, no solo tenemos que reconocer, sino que tenemos que potenciar en la medida de lo posible, porque la forma en la que podemos salir de la situación de emergencia de forma más significativa es a través del apoyo mutuo, ¿verdad? Muy bien. Excelente, Raúl. Te agradezco muchísimo. Antes de darle la palabra a don Alexis, recordar que pueden plantear sus preguntas por acá. Raúl nos acaba de plantear 5 puntos en particular. Cuando hablamos de psicología, ¿de cuál psicología hablamos en materia de pandemia, en materia de emergencia? Sin duda alguna, la psicología social y la psicología comunitaria y todas las profesiones en los ámbitos sociales y comunitarios juegan un papel preponderante. El segundo punto que nos expone don Raúl es la complejidad de la pandemia. Claramente no estábamos listos para esto. Sobre la marcha ha habido que ir creando algunas estrategias de respuesta. El tercer aspecto que nos remite don Raúl es las capacidades instaladas que existían y las que se requieren en este momento, no solamente institucionales, sino también personales, y la capacidad que tengan las comunidades también de organizarse, y la oportunidad que dé la institucionalidad también se organicen. Si bien es cierto, hay poblaciones vulnerabilizadas, también se puede fortalecer la acción comunitaria. Tendría que citar acá de manera complementaria el enorme trabajo que vienen haciendo las municipalidades a nivel local, desde la salud mental también, apoyando programas de acompañamiento a las comunidades, lo cual está sucediendo en este momento. Un cuarto punto que nos menciona don Raúl es el papel de esta psicología, pero una psicología contextualizada, adaptada a las circunstancias y requerimientos actuales. Y esto para todas las profesiones en general. Se trata de una psicología contextualizada, localizada, especializada, atenta al autocuidado y muy atenta también a esto que es el durante, un durante extendido, como nos está mencionando Raúl, y no solamente este durante extendido que no sabemos hasta cuánto tiempo más se va a extender, sino también una parte muy importante que hay que planificarla, la parte de la recuperación. Y por último, nos mencionaba don Raúl el enorme labor de la operativa de salud mental que se ha activado para dar respuesta en materia de salud mental a la pandemia, en medio de la pandemia. Destaca 3 instituciones en particular: Ministerio de Salud, la Caja y la Comisión Nacional de Emergencias. Así las cosas, reiterar que pueden hacer sus consultas al final de las 2 exposiciones. Vamos a atenderlas tanto por WhatsApp como acá en vivo con el micrófono. Don Alexis, doctor Alexis Lorenzo, desde Cuba nos acompaña hoy. Bienvenido a este webinar, bienvenido a Costa Rica. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel de organización, abrazamos a Cuba, abrazamos la experiencia cubana y le tenemos un enorme cariño que ya tiene varios años sostenidos en el tiempo de una amistad fuerte que hoy nos convoca. Don Alexis, le cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches, profesor Sender, y a todos los colegas del centro que usted dirige, al profesor Raúl, que conocemos, a los participantes que están de Costa Rica y otros países. Es un placer nuevamente compartir desde aquí, desde mi casa, como estamos todos, ¿no? En tiempo de pandemia, en La Habana, Cuba. En este momento, aquí en la afuera de mi casa hay un desastre, hay una tormenta tropical tronando y lloviendo. Esperemos que la conexión se mantenga. Pero bueno, así somos los latinoamericanos y caribeños. Tenemos fe en que sí lograremos el objetivo que es hoy compartir.
siguiendo lo que habíamos acordado, pues vamos a abordar 4 aspectos. Primero, ¿cuál es el contexto de este tema en Cuba? Segundo, la comprensión del comportamiento humano en estas situaciones. Tercero, qué ha acontecido en Cuba desde diciembre a la fecha en relación a la pandemia, y que creo que el reto mayor de esta conversación es cuáles son las proyecciones, cómo vemos el futuro. Es muy grato estar compartiendo y doy las gracias por esta nueva oportunidad, porque para poner el contexto del tema, yo empecé en este tema en 1990. Sin embargo, en América Latina, este tema comenzó en los años 70. Hay un grupo de personas que hoy tienen entre 60 y 70 años que comenzaron al unísono, sin conocerse, en Costa Rica, la profesora Lorena, en Brasil, el profesor Olago, en Sao Paulo, en Perú, el profesor Santiago Valero, en Argentina, el profesor Oscar Santini y Enrique Stein, en la Universidad de México, distintos profesores en la UNAM, y en los años 70 lo que hizo cada uno de esos colegas quedó en su colectivo. El bautizo de la psicología en emergencia en América Latina tiene los siguientes momentos: el libro de Santiago Valero en Lima, Perú; el libro de Cristian Araya de Psicología de Emergencia en Chile; la experiencia de los profesores de la UNAM con los grandes sismos, ¿verdad?, del 85 en septiembre, que coincidentemente en el 17, con 3 horas de diferencia el mismo día, ¿verdad?, volvieron a la Ciudad de México. Y en particular, en el caso de Cuba, hasta 1990, esta era una experiencia que estaba dispersa, como explicaba el profesor Raúl, que formaba parte del quehacer de distintas disciplinas y profesiones. Y el líder siempre fue y sigue siendo el movimiento de la Sociedad Cubana de la Cruz Roja, por ser la organización, ¿verdad?, más antigua de socorrismo, también en el Cuerpo de los Bomberos. ¿Por qué en 1990 consideramos nosotros como el nacimiento de esta área en Cuba? Porque es cuando surge el programa cubano de los niños de Chernobyl, en el cual, siendo yo muy joven, tuve la oportunidad de ser fundador y trabajar de 1990 al 2011, porque en Cuba no había bibliografía, no es como hoy. Hace unos días murió a los 98 años, que en paz descanse esa grande, que fue Raquel Cohen. Me imagino que todos han leído sus libros de salud mental en desastre, de trabajadores de salud mental. Sí, la doctora Raquel Cohen vivió 98 años, hace unos días murió. Era de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que fue la pionera en buscar esa unión que hoy se llama el norte y el sur, estas experiencias. Pues bueno, ese era el único libro que había en Cuba en 1990. Y nosotros, verdaderamente, cuando tuvimos que organizar el programa de Chernobyl, pues ¿qué fue lo que hicimos? Como explicaba el doctor Raúl, pues nosotros organizamos un modelo que yo le llamaba en aquel momento un modelo ecléctico, que era un modelo que incorporaba los aspectos clínicos de salud. Yo fui a la universidad psicólogo social, porque nunca me gustó la clínica. Quien no quiere caldo, ¿verdad?, le dan 3 tazas. Pero tuve que incorporarme a la clínica porque fue el trabajo que tuve. Pero me siento en el fondo de mi corazón de por siempre un psicólogo social comunitario. Y incorporamos los aspectos educativos. Por lo tanto, el modelo que nace en 1990 en Cuba era el modelo que Cuba ya en unos 30 años había desarrollado, de una psicología ecléctica que tenía una formación buscando lo que usted decía, lo sistémico, que nosotros llamamos también lo integrativo. Y entonces, así durante los años 90 nosotros fuimos trabajando en el programa de Chernobyl y comenzamos a trabajar un proceso de capacitación en el país a través de la Cruz Roja, a través de los bomberos, el socorrismo, y trabajamos prioritariamente en lo que se ha hecho también en Costa Rica, los grupos más vulnerables. De 1990 al 2000 fue un trabajo intensivo de intercambio con colegas de América Latina. En aquella época no había internet, esta maravilla de hoy. Usted escribía una carta y a los 5 o 6 meses le respondía lo que usted le preguntó a Raúl. Y entonces así fuimos desarrollando las experiencias, desarrollamos muchos cursos de capacitación y posgrado. En Cuba hay una ley nacional de seguridad que tiene que ver con la prevención de desastres, con la gestión del riesgo para desastres, que lo coordina el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, a que pertenecen las distintas organizaciones. Y nosotros del 2001 al 2005 diseñamos un estudio nacional en el que participaron alrededor de 10.000 personas,
para estudiar cuáles eran las lecciones aprendidas en cuanto a la actuación psicosocial. Ahora, ¿cuál ha sido la característica en Cuba, en general en desastres y en particular en psicología? Nuestro mayor enfoque y énfasis es a la prevención y a la preparación al antes. Porque como somos un país pobre, con características que ustedes conocen, pues había que avanzar más en la preparación. Y lo que hicimos fue incorporar los aspectos que explicaba el profesor Raúl al Programa Nacional de Preparación para Desastres, que en Cuba está en todos los órganos y administraciones del Estado, en todas las estructuras, con un rol muy protagónico del sistema educativo, porque en todos los niveles del sistema educacional, desde el kinder, la educación primaria, secundaria, media superior y en la universidad, inclusive en el adulto mayor, pues el tema de preparación y qué hacer en desastre está siempre adecuándose al ciclo vital de la persona, al territorio y a las prioridades que tiene el país en ese momento para situaciones de desastre y las prioridades que hay en el mundo. Por lo tanto, eso nos permitió, como contexto, pues formar una cultura de preparación para desastres. Eso favoreció que, digamos, los desastres más frecuentes en Cuba, ustedes saben que son los huracanes. Ahora estamos pasando por uno que está al sur. Por eso está tronando y lloviendo mucho en mi casa. Pues nosotros los cubanos adquirimos una cultura de preparación. Después comenzamos a trabajar en la sequía, en los terremotos, que tenemos una zona sísmica. Y hoy, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, relacionado con el cambio climático, hay un programa nacional que se llama La Tarea Vida, que tiene que ver con todo lo de la mitigación del cambio climático, donde hay un fuerte enfoque psicológico, social y educativo. Así surge en Cuba lo que se puede reconocer como la especialización de psicología, emergencia y desastre, que nosotros la comprendemos como una especialización multi y transdisciplinar, donde, como explicaba el profesor Raúl, todas las áreas de la psicología son importantes, nadie es protagónico. Todas las áreas de la ciencia social y humanística y de todas aquellas ciencias y disciplinas que sean necesarias. Pero usted no puede olvidar una ciencia que es la más importante, que es la experiencia cotidiana de la comunidad, el saber popular. Si la ciencia científica no tiene un equilibrio con la ciencia popular, lo que usted vaya a hacer desde la psicología, emergencia y desastre, X igual a 0. Es un fracaso. Porque precisamente la psicología social comunitaria es muy importante para entender algo que se llama el tejido psicosocial. De lo contrario, usted puede tener un programa muy bueno, por eso es que ha fracasado mucho el modelo de la intervención. Nosotros en Cuba denominamos los modelos que trabajamos modelos de acompañamiento psicológico y social. Estamos al lado de la persona, estamos al lado de la comunidad, no vamos a intervenir, porque esa intervención en la vida de las personas trae muchos problemas y en la COVID eso es un tema que se ha discutido mucho. Entonces, ¿cuál es la comprensión de nosotros de las emergencias y los desastres? Nosotros, después de tantos años, pues consideramos que las emergencias y los desastres, como explicaba el profesor Raúl, es un proceso humano que tiene características muy particulares. Tiene un antes, tiene un durante, ese durante tiene un previo al durante, tiene el durante, un post-durante y un después. Y yo creo que el momento más traumático, que lo hablaré después, de la COVID-19 es que el durante no dura 72 horas, no dura 7 días, no dura 30 días, no dura 120 días, ¿verdad? Entonces, es un durante de X a la N. Vamos por 8 meses, nadie sabe cuánto va a durar. Y eso es lo que complejiza a nivel psicológico la COVID. Por lo tanto, si me preguntaran, bueno, ¿qué es para mí una situación de emergencia y desastre? Es toda aquella situación que desborda, ¿verdad? Como si fuera una gota que desborda el vaso, que desborda la capacidad de comprensión y sobre todo de respuesta y afrontamiento adecuada en ese momento ante una situación determinada crítica. Porque un desastre no es solamente el terremoto, no es la COVID, son muchos factores. Y como que soy matemático, me gustan las matemáticas, y para hablar con los políticos, con los ingenieros, con las personas, con los socorristas, pues nosotros diseñamos una ecuación que puede ser que algunos de ustedes lo hayan oído en nuestro curso, que antes le llamaba la ecuación de la salud mental en desastre, pero después que tuve la oportunidad de estar en Haití cuando el terremoto en el 2010, le cambié el nombre y yo le llamo la ecuación del psiquismo o la subjetividad humana para el autocuidado, la autoayuda y la preparación. Esa ecuación tiene 5 elementos. Están los eventos,
como decía el doctor, que son esperados, inesperados, de origen natural, de tipo sanitario, de origen social, de muchos tipos. Y esos eventos tienen características en cada uno de los lugares, en cada uno de los países, en cada uno de los momentos de la historia. El segundo elemento es la persona, el ser humano, que de hecho es lo más importante. Y como explicaba el doctor Raúl, ¿por qué es importante el ser humano? ¿Y por qué es importante este enfoque social? El ser humano tiene edad, tiene sexo, tiene nivel de preparación, escolaridad, creencia que no es solamente religiosa, tiene representaciones sociales, tiene autoestima, tiene autovaloración, tiene estilo de afrontamiento, tiene senso de percepción, tiene un sinnúmero de variables que mayoritariamente son psicológicas, pero también hay de otras ciencias. Y lo más importante de la variable del ser humano es la memoria histórica. Fíjense que los grandes desastres ocurren cada 100 años. Si han visto en las noticias, la otra gran epidemia, ¿cuándo fue? Más o menos hace 100 años. No es casualidad. Los grandes terremotos por países son cada 100 o 50 años. ¿Verdad? Pero eso es la memoria histórica. Entonces, los eventos, la memoria histórica ocurre en un contexto. El contexto del ser humano es la comunidad. Lo que nos hace humanos a nosotros es la comunidad. Y por eso hoy una de las grandes, yo diría, preocupaciones de las personas es ¿cuándo volveré a mi vida social comunitaria? Por lo tanto, las personas con los eventos y las comunidades que tienen cuestiones formales e informales, más o menos organizadas, redes de apoyo, y estos tres elementos, la psicología desde su origen ha usado, como explicaba el doctor Raúl, del modelo clínico, del patrón de comportamiento. Pero el patrón de comportamiento es la punta del iceberg. La persona te puede decir, yo estoy bien, no me siento nada. Y la persona puede estar totalmente a la inversa. ¿Qué es lo que pasa con los equipos de primera respuesta y los socorristas? Usted le pregunta, ¿cómo está usted después de la actuación? No, yo estoy bien. Yo no tengo nada. Yo soy un socorrista experto. Yo tengo 50 años. Usted le pregunta a un emergencista que está en el hospital y dice, no. A mí no me hace falta ayuda psicológica. Yo soy un emergencista, pero estoy preparado. Porque esa es la punta del iceberg. Y precisamente esta ecuación de eventos, persona, comunidad y patrón de respuesta nos lleva a entender que la subjetividad humana está en cada uno de ellos. Y el objetivo y la meta principal de la psicología de un carácter multitransdisciplinar para entender lo que acontece con la persona en situaciones como la pandemia requiere de una integración. Y hoy la integración de las lecciones aprendidas está en los manuales, está en el marco legal, ¿verdad? Está en los protocolos. Fíjense que explicaba el doctor Raúl cuál ha sido el gran avance de Costa Rica, país que hemos estado muchas veces. Si Costa Rica no hubiese tenido esta norma técnica, que estuvieron más de 3 años preparando, ¿verdad? Si no hubiese tenido esta cohesión multidisciplinar, ¿qué hubiera ocurrido, colegas de Costa Rica? No tuvieran la cohesión que tienen hoy, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros defendemos es que debe haber una integración entre los eventos, las personas, la comunidad, y no quedarnos en el patrón de comportamiento, porque cada una de las áreas de la psicología da una explicación a los eventos, ¿verdad? Porque un evento puede ser el terremoto, puede ser la COVID, puede ser el contagio de la COVID, puede ser la enfermedad del COVID, puede ser que un familiar mío se enfermó, puede ser que perdí el empleo. Así que el evento es multifactorial, es lo que llaman la multiamenaza. Teniendo en cuenta esta experiencia y que hay un marco legal en Cuba regulatorio de cómo se activa la psicología y cada una de las disciplinas, desde diciembre del año pasado, en Cuba se prepara lo que se llama el Programa Nacional de Respuesta y Afrontamiento, que lo dirige el Ministerio de Salud Pública, y la psicología participa en lo que se llama la respuesta a la comunidad científica, que lo coordina la Academia de Ciencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y al ser un desastre, como explicaba el doctor Raúl, de origen sanitario, pues el Ministerio de Salud Pública coordina los distintos grupos de trabajo. La Sociedad Cubana de Psicología, junto con otras profesiones, muy hermanadamente con la Sociedad Cubana de Psiquiatría y otras profesiones, pues nosotros, desde el primer momento, lo que hicimos que fue sistematizar toda la experiencia internacional y nacional. Segundo, sistematizar la experiencia que ya hubo en China y en los países europeos. Y a partir de ahí se diseña el Protocolo Nacional de Acompañamiento Psicológico y Social con carácter nacional y para los territorios. Y la labor fundamental de trabajo ha sido en el sector salud, en la atención a las personas,
a través de la telepsicología, la atención al personal de salud, en los centros de aislamiento donde han ido las personas que son contacto de los contagiados o contacto de contacto. También la labor que tiene en Cuba por su tradición en la atención primaria de salud, que nosotros le llamamos, como dicen los autores clásicos, la atención primaria de la comunidad es el escudo protector natural ante una emergencia, porque usted no puede atender a todo el país. Entonces, ahí está esa experiencia de memoria histórica, y esa memoria histórica se activa con los niveles de entrenamiento histórico-cultural que se han desarrollado todos estos años con la capacitación y la formación. ¿Por qué? La asignatura de Psicología de Emergencia de Desastre en Cuba forma parte de la currícula de pregrado desde el año 2011 y forma parte de la currícula de casi todos los posgrados que hay. Pero también está en Ciencia de la Salud, en Enfermería, en varias ingenierías, en Comunicación Social, en Periodismo. Así que en muchas áreas está esta materia. Por lo tanto, hay muchos profesionales preparados en comprender el antes, durante y después qué hacer. Y esto permitió que a lo largo del país, sobre todo en aquellos territorios donde hubo mayor cantidad de personas contagiadas, que a través de la telepsicología y la telesalud, pues se le brindó atención a los equipos de salud que son los más vulnerables, a los enfermos a través de la telepsicología, a los familiares de los enfermos, a los familiares de las personas que han fallecido desafortunadamente, priorizando, como explicaba el doctor Raúl, los grupos vulnerables, niños, adolescentes, embarazadas, personas mayores, enfermos mentales, enfermos crónicos, familiares, como ya dije, de las personas que fallecieron. También a los pacientes mentales hay un programa, a los discapacitados físicos y mentales, un programa muy especial dirigido a ellos. Y después, bueno, a los otros grupos que fueron teniendo riesgo. De esta manera, hoy en Cuba se está desarrollando varios protocolos de investigación para todas las personas enfermas, que es un protocolo multitransdisciplinar que va a ser un acompañamiento por varios años, donde la psicología participa como participan otras profesiones. Un protagonismo también ha tenido hoy en esta etapa, gracias a la experiencia anterior, los medios de comunicación. Es decir, hay líderes de opinión de la psicología y otras ciencias que tienen horarios estelares en la radio, en la televisión, en las redes, para dar consejería, orientación, acompañamiento sobre las distintas temáticas que son temáticas nacionales y temáticas territoriales. De esta manera, la comunicación social ha sido un modo más de acompañamiento psicológico y social, porque hay en el país alrededor de 100 proyectos de telepsicología por grupos de WhatsApp, por Facebook, por distintas plataformas y por telefonía fija para acompañar y atender los grupos de riesgo o las personas que necesitan. En Cuba existía antes de la COVID una línea de ayuda telefónica gratis, el número 103, que se dedicaba para el problema de las adicciones. Se le incorporó el apoyo psicológico para este tema y trabaja las 24 horas y es nacional y es gratuito. Esto también facilitó que las universidades tuvieran un protagonismo muy grande, porque los estudiantes nuestros, igual que está ahí en Costa Rica y en otros países, la asignatura más importante en cada semestre, ¿cuál es? La práctica preprofesional. En cada semestre el estudiante va venciendo una práctica, pero siempre las prácticas, independientemente de las metas de cada semestre, van dirigidas a un trabajo social útil. Por lo tanto, nuestros estudiantes han tenido un gran protagonismo en este trabajo. ¿Y cómo pudiera sintetizar la perspectiva, el futuro? Yo creo que el reto está en comprender que la epidemia COVID-19, yo no la llamaría que vino de pronto, porque ya había algunas alertas del principio de los años 2000, 2003, 2005, porque el ser humano tiene el mito de la invulnerabilidad. Los expertos habían dicho, hay que prepararse para este tipo de epidemia. ¿Cuántos países se prepararon? Muy poco. En segundo lugar, la psicología, donde ha tenido cambios de paradigma, donde ha tenido adaptación a esta comprensión multitransdisciplinar, ha podido participar de la respuesta. Tercero, hay que reconocer que la psicología de emergencia de desastre es una especialización multitransdisciplinar. Cuarto, el impacto psicológico hay que superar la comprensión psicopatológica y hay que entender que hay dos grandes tendencias. La estresogénica, que es la normal, la que tiene la mayoría, y la psicotraumática, que pueden tener un grupo de personas que no tienen la suficiente preparación o no tuvieron el suficiente acompañamiento. Y terminaría diciendo que un fenómeno también interesante de la COVID-19 es que la globalización tiene aspectos
negativo, pero tiene aspectos positivos, porque hoy la cooperación internacional, la solidaridad, incluyendo la científica y la profesional, se ha multiplicado, se ha potenciado, y un ejemplo de eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que quería compartir con ustedes y estamos dispuestos a las preguntas y comentarios. Don Alexis, muchísimas gracias por su exposición. A partir de este momento abrimos la oportunidad para hacer consultas. Apagué algunas cámaras de algunas de las personas que estaban acá, porque don Alexis nos ha comentado que en este momento hay una tormenta en Cuba y el ancho de banda de internet puede verse afectado. Por ese motivo, apagué algunas cámaras. Muchas gracias. Aquí, encantado. Bueno, don Alexis nos ha hecho una excelente exposición. Mientras comento un poco lo que él ha expuesto, pueden levantar su mano si alguien tiene alguna pregunta acá de los que están conectados en Zoom o las personas que están en el Facebook Live también y a través del chat. Bueno, 4 cosas puntuales nos ha conversado don Alexis. Una de ellas es el contexto en Cuba, ¿verdad? Nos habló sobre la historia, cómo nació la psicología de emergencias a nivel de Latinoamérica, en Cuba, la experiencia de 1990, las lecciones aprendidas, etcétera. Nos habló sobre la comprensión de la conducta en medio de una emergencia, en medio de un desastre. Lo que ha acontecido en Cuba como punto número 3 y proyecciones. Nos comentaba don Alexis que Cuba de manera muy particular ha hecho una gran inversión en el antes a través de estrategias preventivas, a través de la organización comunitaria, dando a la comunidad un rol protagónico para atender, para enfrentar las situaciones adversas que proponen un tema de desastre, emergencia o pandemia, como tenemos en este momento. Una buena práctica en Cuba también que esta materia sobre desastre, sobre emergencia, ya está instalada en toda la currícula académica universitaria. Ya las personas están preparadas desde el antes. Si bien es cierto, como decía don Raúl, tenemos un desafío desde el durante. Cuba nos está planteando que el antes hay que trabajarlo de manera programática, organizada, no de cualquier forma, sino considerando temas como ciclo vital, temas como territorio, temas como prioridad nacional, prioridades mundiales, desde una perspectiva de la cultura de la preparación. Cuestiona don Alexis el concepto de intervención y propone más bien un acompañamiento. Acompañemos a las comunidades, acompañemos a las familias, acompañemos a la persona, y esto tiene una explicación, una naturaleza desde la importancia de la autonomía. La experiencia comunitaria, el saber popular también es importante, nos plantea don Alexis. Y para concluir, esperando sus preguntas también, la importancia de la sistematización de experiencias, que son la base en un durante, ¿verdad? Y también identificadas los líderes de opinión, ya debidamente identificados para cada una de la emergencia. Bueno, así las cosas, haciendo un resumen muy pequeñito de lo que don Raúl y don Alexis nos ha mencionado, así las cosas. Muchas gracias a todas las personas que han permanecido tanto aquí en el Zoom como en el Facebook Live. Como organización, el Centro de Psicología y Desarrollo Humano los últimos martes de cada mes organiza este tipo de webinarios. El siguiente va a ser sobre el enfoque de reducción del daño. Creo que es por ahí el 24 de noviembre más o menos. Siempre son gratuitos, siempre las personas que invitamos tienen la generosidad de decir sí, compartir sus saberes, compartir su tiempo. Y bueno, en este momento oficialmente quedamos
despedidos de este evento. Cerramos la transmisión del Facebook y muchísimas gracias por haber participado.